Ok, hermanos, muy buenos días, bendiciones. Bueno, pues ha llegado la hora de nuestro servicio de todos los domingos. El día de hoy yo sé que Dios tiene algo especial, algo distinto, algo puntual y específico para nuestras vidas. Y bueno, sí, bueno, antes de comenzar, yo te pido que dispongas de tu corazón. Sí, a lo mejor hemos cometido errores, a lo mejor nos hemos equivocado, pero yo sé que Dios es nuestro juez y si nosotros nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que me acompañes en esta oración antes de comenzar para que sea Él en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por esta oportunidad más que tú nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, Señor, una vez más, Señor, adorándote, dándote toda gloria, toda honra a ti que la mereces. Gracias porque hemos visto, Señor, tu mano poderosa obrando en cada una de las familias, Señor, de Peniel Tláhuac. Padre, yo declaro que el día de hoy, Señor, es tu Espíritu Santo moviéndose con libertad. Perdona todo pecado, perdona todo aquello, Señor, que hemos hecho que ha lastimado tu corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que seas tú trayendo un nuevo tiempo, Señor, una nueva forma de pensar, Señor, a nuestros corazones. Abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, que tú estás cerca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sé tú moviéndote y trae libertad en medio de la alabanza, Señor, sé tú ministrando. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. En nombre de Jesús.
solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Vamos. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, Señor, eres digno, eres maravilloso, Padre, gracias por lo que estás haciendo. Bendito eres, toda gloria y toda honra sean para ti por los siglos de los siglos. Bueno, hermanos, pues le damos paso a la palabra que el Señor tiene preparada para el día de hoy. Así que dispón de tu corazón, Él tiene algo puntual, algo que necesitamos escuchar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, cedemos el paso.
Amén, gloria a Dios. Dios les bendice, Cristo les ama. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Peniel, mi casa, esperando que todos puedan estar ahí conectados ya en su casa, que en lo que cabe ustedes puedan estar guardando las indicaciones que nos han dado nuestras autoridades. Esto está muy pronto a pasar. Dios es tan bueno y es tan grande su misericordia que Él nos ha protegido, Él nos ha cubierto y lo seguirá haciendo. Así que yo te pido en este momento que tú puedas estar ahí compartiendo esta transmisión para que todos podamos estar en sintonía a través de las redes sociales. Bueno, mi nombre es el Pastor Armando y para los que no me conocen, yo pastoreo esta congregación que es de una gran bendición. Así que en nombre de toda mi familia, recibe un saludo, recibe un abrazo y que Dios te bendiga hoy en este día. También quiero decirte que te extrañamos mucho, que extrañamos mucho tu presencia en este lugar, que estamos orando porque tu pasión por Cristo no decaiga, porque el desánimo no pueda tomar parte dentro de tu corazón y de tu vida, y que tú puedas ser bendecido y que tú puedas ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido, por favor, que tú también te mantengas en oración, que le estés diciendo ahí a Dios que te mantenga avivado, que mantenga ese fuego de su Espíritu Santo al 100 en tu vida, en tu corazón, en tu familia y en tu casa. Amén. Así que, bueno, hoy es un día de gozo, hoy es un día de júbilo, hoy nosotros conmemoramos o recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día para disfrutar, es un día para celebrar, y qué mejor que hacerlo en nuestra casa, ahí en compañía de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Es un día sumamente maravilloso, un día sumamente importante y un día que a mí en lo personal me genera mucho gozo, mucha alegría y mucho gusto en mi corazón. Pues yo sé que la vida venció sobre de la muerte. Yo sé que nos han dado una herencia y yo sé que esa herencia es fiel y permanece para la eternidad. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, me gustaría que pudiéramos hacer una oración antes de empezar con esta palabra, que será breve, pero que yo creo que podrá llenar tu corazón de mucha alegría y de mucha felicidad. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Padre, hoy en este día te damos gracias, Señor, porque nos has permitido celebrar, oh Dios, en familia, en unidad y con toda la familia de la fe en Cristo Jesús, oh Dios, este maravilloso día, este maravilloso acontecimiento, Señor, cuando la muerte no pudo contener, Señor, la vida en Cristo Jesús, la cual nos fue transmitida, Señor, porque dice tu palabra que Él es las primicias de la resurrección. Así que si juntamente habíamos padecido y muerto con Él, también juntamente nosotros hemos resucitado con Él. Hoy yo te pido, Señor, que todo sueño, todo anhelo, toda ilusión que tú habías depositado en la vida de las personas, oh Dios, más allá de que ellos crean que se murió, que se perdió, que quedó enterrado, hoy, Padre eterno, esta palabra les recuerde en el nombre de Jesucristo que lo que tú depositaste en nuestras vidas vuelve a cobrar vida para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, oramos porque tú tomes el control, porque seas tú en nuestras vidas, porque seas tú obrando y hablando a nuestros corazones, para que nosotros podamos entender y recibir tu palabra de la manera y de la forma que lo has preparado para nuestras vidas. Oro porque en esta mañana puedas usar mi vida de la mejor manera. Yo la pongo a tus pies y a tu servicio, y que seas tú fluyendo a través de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, todos sabemos que celebramos hoy en este día que Jesucristo vive. Él vive. Amén. Pero el tema de esta mañana tiene por título la injusticia y la resurrección. El domingo pasado hablábamos acerca de la entrada triunfal de Jesús que hizo en Jerusalén, y cómo mucha gente gritaba Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas al Hijo de David. Y habíamos dicho que Hosana significa salva ahora. Mucha gente puso sus mantos, mucha gente
en son de victoria y de júbilo. No solo ponía sus mantos, sino que también ponía palmas, ponía ramos ahí a los pies de Jesucristo. Y en el transcurso de esa semana pasaron unos acontecimientos que yo creo que ya hemos estado estudiando a lo largo de la semana. Así que hoy nos vamos a enfocar en quizás la noche más fatídica de la vida de Jesucristo. Pero antes que todo me gustaría decirte que la injusticia es algo que a todos en alguna ocasión nos ha pasado. Es, por ejemplo, cuando te culpan o más bien dicen, mira, ese se robó algo y tú no lo hiciste, ¿no? O cuando por causa de otro te culpan a ti y tú tienes que vivir esas consecuencias. Esa es una injusticia, cuando tú dices, pero yo no lo hice, pero es que yo no lo merezco. ¿Por qué son así de malos conmigo? Yo nunca les he hecho daño, y desatan un juicio terrible sobre de nuestras vidas. Esas son injusticias, injusticias tremendas. Y sabes, a lo mejor a veces la gente cree lo que puedan decir de nosotros. La gente pueda decir, ay, a lo mejor sí lo hizo, porque quizás nuestra reputación no es la mejor. Porque quizás nuestra manera de vivir no permita que los demás puedan decir, no, yo no creo que lo haya hecho. Quizás por algún pecadillo, por algún desliz que tuvimos ahí, eso venga a afirmar la acusación, o cuando nos inculparon y la gente pueda decir, a lo mejor sí lo hizo. Nosotros podremos decir, es que yo no lo hice, esto es injusto. Y ya se queda ahí como una marca en tu vida, y entonces siempre se genera ahí un sentimiento de frustración, de enojo y a veces hasta pensamientos de venganza, y todo a raíz de esa injusticia que tú estás viviendo. Pero no sé, a lo mejor quizás nosotros podíamos merecerlo, porque no somos tan buenos, porque no somos tan libres de culpa. Pero sabe, hay alguien que sí fue totalmente bueno, hay alguien que sí fue totalmente recto, hay alguien que sí le echó ganas en todo, que se preocupaba por ayudar a la gente, que se preocupaba por alimentar a los demás, que se preocupaba siempre por tratar de hacer algo bueno y positivo para su comunidad, para la sociedad, para su familia. Y ese es Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice en Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, en pocas palabras, Jesús vino a la tierra para echarnos la mano, para ayudarnos. Él sabía que íbamos a fallar en muchas cosas. Él sabía que teníamos que tener esperanza en nuestro corazón. Él sabía que tenía que llevar una vida intachable para que nosotros pudiéramos decir, sí se puede. La Biblia es bien clara, y Él está diciendo que vino a traer libertad, que Él vino a traer sanidad, que Él vino a traer buenas noticias. Y no solo eso, la misma gente daba buen testimonio de Él, porque lo que Él hacía era sumamente bueno, edificante, provechoso, productivo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:22, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. O sea, en pocas palabras, Él no cometió los errores que nosotros cometimos. Él no tropezó de la manera que nosotros lo hicimos, y fue íntegro, transparente, delante de la gente lo hacía. Tanto así que dice aún el apóstol Pedro, nunca engañó a nadie. ¿Se imagina? Una vida intachable, una vida llena de una justicia total y visible, kilómetros a la redonda. Su testimonio era tan bueno y tan aprobado por las personas que mucha gente decía, wow, hay un hombre que verdaderamente practica la justicia. Ahora, Él hacía milagros, a unos ciegos les devolvió la vista, a unos paralíticos los sanó, a muchos les dio de comer, les ayudó a mejorar sus empresas, sus familias, sus vidas y todo. ¿Y sabe qué? Ni porque era tan bueno, ni porque era tan noble, tan íntegro, se escapó de la injusticia. No, porque la Biblia nos habla acerca de que aunque Él llevaba esperanza a las personas,
había un grupo, había una secta llamada los fariseos que lo envidiaban y estaban bien enojados con él, porque él hacía todo lo que Dios pedía que se hiciera. Y ellos simplemente tenían el conocimiento, pero no lo hacían. Así que su corazón se llenó de rencor, de enojo y de ira hacia Jesús. Y lo envidiaron, porque él se atrevía a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer. Él se desprendía de lo que él tenía para bendecir a los demás. Él se atrevía a poder sentarse a la mesa con gente que nadie más se atrevía a sentarse a comer con ellos. Él decía, sí, yo lo voy a hacer. Él era verdaderamente piadoso, amoroso. Él era bien buena onda. Y estos fariseos se enojaron. Pero ellos tenían mucho poder político y social en ese tiempo. Entonces usted sabe que cuando un corazón se llena de envidia hacia alguien, por lo regular siempre va a estar calumniando, siempre va a estar levantando chismes, mentiras, y va a generar y provocar una injusticia en contra de esa persona que ellos tanto odian y aborrecen. Y Jesús no fue la excepción. Los fariseos comenzaron a mover ahí a la gente que ellos sabían que los iban a seguir y todo, y comenzaron a hablar mal de Jesús. Comenzaron a decir que él era malo, que él era perverso, y alborotaron a muchas personas. Sobre todo porque ellos gozaban de una cierta popularidad y una gran influencia en un ámbito religioso. Y ellos comenzaron a decir, sí, pues aunque te ayude esa persona es mala. Sí, pues aunque te ayude no te conviene estar con él. Sí, pues aunque te ayude tenemos que hacer algo para que ya no siga haciéndole bien a las personas, y entonces ahora ya no lo vean a él y nos vuelvan a ver a nosotros. Eso es lo que había en el corazón de los fariseos. Decían que conocían mucho la Biblia, que conocían mucho lo que Dios pedía, y es verdad, ellos lo conocían, pero no lo ponían en práctica. Recuerde que la carta a Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Y Jesús oía la voz de Dios y ponía en práctica lo que Dios le pedía que hiciera. Es por eso que Jesús era tan bueno. Ahora quiero meterlo un poquito a la noche fatídica de Jesús, y que usted vea todo lo que él sufre a causa de una injusticia tan terrible y tan tremenda. Amén. Ahora, Jesús tenía 12 discípulos, ¿sale? Y dentro de esos 12 discípulos había uno que se llamaba Judas Iscariote, ¿sale? Y es ese Iscariote el que ayudó a los fariseos a lograr su objetivo. La noche cuando Jesús sería entregado, él estaba orando en Getsemaní, y dice la Biblia en Lucas 22, del 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús se había ido a orar porque sabía que él iba a tener que sufrir y a padecer mucho por todos los demás, por los pecados de todos los demás. O sea, él hasta en un momento de aflicción estaba pensando en nosotros. ¡Qué hombre más bueno! Y en el verso 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense, él estaba tan afligido por lo que iba a venir que comenzó a sudar sangre. Pero esa sangre, al caer a la tierra, comenzó a generar un impacto tan tremendo en un ámbito espiritual, porque esa sangre iba a generar que la tierra fuera redimida de la maldición que Adán había acarreado miles de años atrás. Ahora esa sangre redimía la tierra, la bendecía y la hacía productiva y sumamente fructífera. O sea, todo lo que hacía Jesús era para beneficio y para ayuda de nosotros. Ahora, momentos más tarde de que Jesús estaba haciendo esa oración, llegaron a arrestarlo los fariseos, inventando un montón de tonterías para acusar a Jesús de cosas que él no había hecho. ¿Y quién les ayudó para capturar a Jesús? Fue Judas, uno de sus 12, uno de sus cercanos, uno de sus íntimos. Dice la Biblia que Judas se sentaba a la mesa con Jesús, y no solo eso, mojaba su pan en el plato de Jesús. Eso quiere decir que Judas estaba al ladito ahí de Jesús. Era el tesorero de Jesús. Jesús confiaba mucho en Judas.
Pero también el corazón de Judas se comenzó a llenar de un sentimiento así como de enojo hacia la vida de Cristo. Y es por eso que él decide ayudar a los fariseos a capturar a Jesucristo. ¿Y sabe cómo es que él entrega? Con un beso, dándole un beso. Así es la manera en la que él dijo: al que yo le diere un beso, entonces a ese aprended, porque ese es Jesús. Qué injusticia que habiéndolo llevado a su mesa, habiéndole dicho: ven, pásate, siéntate conmigo, compartamos los alimentos, por un momento de ira, por un momento de enojo, se haya atrevido a entregar a aquel que le había sacado del anonimato, que le había dado un lugar en su casa, y que ahora, por una injusticia tan grande en su vida, él se veía traicionado y defraudado, quizás por uno de sus amigos. Y no digo quizás, el Evangelio de Mateo dice que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? O sea, todavía Jesús le decía: tú eres mi amigo. Qué injusticia. A veces así nos pasa a nosotros. Ese tipo de injusticias: alguien te ha defraudado, alguien te ha lastimado, alguien por quien tú diste la vida, alguien por quien tú siempre estuviste al pendiente, llegó y te traicionó. Pero mira, aunque tú digas: qué injusto, yo quiero decirte una cosa: a veces es necesario que eso pase. Y ahorita vas a ver por qué. Pero eso no termina ahí. La Biblia dice que lo llevaron a un juicio secreto en casa de los fariseos, y esa noche lo golpearon, y ya siendo de mañana lo llevaron con el gobernador romano Poncio Pilatos. Y Pilatos no encontró que Jesús fuera culpable, así que él dice: para mí no es culpable, júzguenlo conforme a las leyes de su tierra, y lo llevan con Herodes. O sea, los fariseos querían ver mal a Jesús por envidiosos, y llevaron a Jesús con Herodes, y Herodes también dijo: no, yo no creo que este hombre haya hecho nada malo, llévenlo otra vez con Pilatos y que sea él el que tome una decisión para saber qué van a hacer con este hombre. Y estando ahí con Pilatos nuevamente, él dice: bueno, yo lo he interrogado y no lo he encontrado culpable, lo que puedo hacer es castigarlo, azotarlo, y entonces lo dejaré libre. Y dice la escritura que los fariseos comenzaron a gritar: no, crucifícalo, no lo dejes libre. ¿Sabe que a Jesús le proporcionaron 39 latigazos en su espalda, en su cuerpo? Esto era conforme a la costumbre que tenían los mismos judíos, pero sustituyeron la vara por el látigo romano, y entonces flagelaron la espalda y el cuerpo de Jesús. Dice la escritura en Isaías 53:5 que por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando ellos le proporcionaron esos latigazos y al brotar esa sangre de su espalda, Jesús estaba redimiendo y salvando a la humanidad de toda enfermedad, de toda enfermedad en el área financiera. Estaba trayendo sanidad nuevamente a nuestras vidas. A veces nosotros decimos: podrá salir algo bueno de una injusticia. Hemos podido ver cómo a través de lo que Jesús estaba sufriendo y padeciendo de esa injusticia, Él ya estaba obrando en favor y en beneficio de nosotros. 39 azotes que marcaron ese cuerpo, que lo desfiguraron de tal manera que ese látigo de las 9 colas se incrustaba en las partes del cuerpo de Jesús, y no solo pegaba y abría, sino que cuando era retirado jalaba parte de la carne del cuerpo de Jesús. Y todo eso Él lo aguantó y lo soportó por amor a nosotros. Y todo eso lo padeció en menos de 12 horas. Qué injustos somos a veces con Jesús. Qué injustos fueron en ese tiempo con Jesús. Ahora, después de que Pilatos dice: bueno, háganlo como ustedes quieren, Él lava sus manos y dice: en este periodo de fiestas yo tengo que liberar a uno de su pueblo. Y dijo Él: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Jesús es inocente y Barrabás es un homicida. ¿A quién quieren que libere? Y entonces los fariseos gritaron: libera a Barrabás, suelta a Barrabás.
Y Pilatos dijo: está bien, que sea como ustedes quieren, que la sangre de este inocente sea sobre de ustedes. Y todavía ellos gritaron y dijeron: sí, que sea sobre de nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. Qué maldición tan grande es hacer que la sangre de un inocente caiga sobre de tu cabeza a causa de una injusticia, a causa de una envidia, de chismes. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que la palabra Barrabás significa hijo de Jesús, Bar-Abba. Ese Barrabás nos estaba representando a nosotros, pecadores, inmundos, culpables. Y Jesús desde ahí ya había tomado nuestro lugar. Jesús desde ahí, Él ya estaba diciendo: yo voy a padecer por ustedes. Ustedes son libres. Nos declaró libres desde ese momento. Nos hizo libres desde ese momento, a costa de su sufrimiento, a costa de no merecer ningún tipo de castigo, porque Él era inocente. Ahora imagínese todo el dolor, toda la angustia, todo lo que Él ha de haber sentido y padecido. Y quizás uno dijo: bueno, hasta ahí paró la cosa. Ya lo golpearon una vez en la casa de los fariseos, ya lo golpearon, lo azotaron, lo latigaron aquí con Pilatos, ya ahí paró la cosa. No, dice la Biblia que después lo llevaron al pretorio, como si fuera la delegación, donde se encuentra el delegado, valga la redundancia, en este caso la alcaldía. Y ahí dice la Escritura, oiga bien lo que dice la Escritura, en Mateo 27, 28 y 29: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, Rey de los judíos. O sea, no obstante, con todo lo que ya le habían hecho, lo desnudaron. Le pusieron una tela roja ahí, como esa tela súper corriente ahí, pero todo tenía un significado. Esa corona de espinas la incrustaron y le dieron ahí esa vara que para que simulara que él era un rey, porque se estaban mofando de él. El propósito de esa túnica roja que le pusieron ahí bien ceñida al cuerpo era para que cuando Jesús comenzara a sudar y la sangre que se le estaba acumulando ahí, él sintiera dolor. Pero no solo eso, a la hora de retirar esa capa roja, ese manto rojo, la costra que pudo haberse generado ahí la iban a arrancar y el dolor se iba a avivar nuevamente. Y la corona de espinas entre 5 y 10 centímetros fueron incrustadas en la cabeza de Jesucristo. ¿Sabe? Pero ellos creían que se estaban burlando de esa manera de Jesús. Sin darse cuenta, ellos mismos lo proclamaron rey. Satanás pensó que al ponerle esa corona, él se estaba burlando de Jesucristo. Pensó que le estaba flagelando e infringiendo dolor. Y quizás en la carne sí sintió dolor, pero espiritualmente ellos mismos lo declararon Rey de reyes y Señor de señores. Las espinas tipifican maldición, pero la sangre de Cristo representa la redención. Toda maldición fue quitada en ese lugar. Toda la maldición que había venido sobre de nuestras vidas ahora no tenía parte ni suerte ya más, por esa sangre que brotó de la cabeza de Jesús a causa de esa corona de espinas. Dice la palabra de Dios en Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de ofensas. Ahora, quiero que entienda esto, por favor. La Biblia está diciendo que no solamente le pusieron esa corona de espinas, también arrancaron su barba. ¿Sabe el dolor que genera eso? Pero no solo arrancaron su barba, también golpearon su rostro. Tanto le golpearon que quedó totalmente deforme. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a usted le golpean mucho? Brota sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien le arrancan la barba? Así totalmente es arrancada, no solo la barba, sino también la piel. Brotó sangre. Y esa sangre a nosotros nos da la identidad correcta como hijos de Dios. Jesús entregó su identidad para que nosotros tuviésemos la identidad correcta de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia en Isaías 52:14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres quedó totalmente deformado. Alguno de ustedes pudo haber visto la película de la Pasión de Cristo. Dicen que eso no se asemeja en nada al verdadero sufrimiento y dolor que padeció Jesús en la cruz a causa de una injusticia. Y a veces nosotros nos quejamos:
Y a veces nosotros nos decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando no hemos padecido absolutamente nada de lo que Él padeció por amor a nosotros. Pero, ¿sabe? Eso no fue todo. Quizás uno decía, bueno, ya. No. Sino que aparte de todo lo que ya había pasado, lo hicieron caminar más de 1 kilómetro. Golpeado, flagelado, con una corona de espinas incrustada en su cabeza, latigado, desangrado. Lo hicieron caminar del pretorio al monte del Calvario, al monte de la Calavera, más de 1 kilómetro. Y usted dirá, wow, caminar 1 kilómetro. Pero no solo caminarlo, sino que hicieron una cruz que pesaba más de 80 kilos y lo obligaron a cargarla. A Él no le preguntaron si quería llevarla. A Él no le dijeron, si decides tomar tu cruz y negarte a ti mismo y vienes en pos de mí. A Él le dijeron, la llevas. Por la envidia, por el rencor, por los chismes, por las mentiras de unas personas que Él había venido a salvar. El Evangelio de Juan nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios porque no le recibieron. Gloria a Dios porque ellos no pudieron ver lo que hoy yo veo en Él: salvación, vida eterna, redención, perdón de pecados, libertad. Qué bueno que ellos no lo recibieron. Yo lo recibo en mi corazón y todos los días le digo, perdóname, Señor, pero yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte. Si yo hubiera estado ahí, Señor, quizás yo hubiera sido alguien que hubiera dicho, yo te ayudo a llevar esa cruz. Pero a veces le digo, perdóname, porque a veces en cosas tan fáciles, en cosas que no son de tanta importancia, te he fallado. Perdóname por creerme orgulloso, por creerme mejor que los demás. Llevo todo esto a tus pies, Señor. Solo tú lo podías hacer, solo tú lo podías soportar. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador, que estando al borde de la muerte decidió seguir cargando mis culpas, mis pecados, mis dolencias, mis enfermedades, para sanarme y hacerme totalmente libre de toda atadura. Por eso hoy delante de usted yo confieso que por la sangre de Jesús yo soy redimido. Yo confieso delante de usted que por la sangre de Cristo mis pecados son perdonados. Y no me avergüenza. Él es todo para mí. Él significa todo para mí, porque Él aguantó lo que nadie más aguantaría, sabiendo que quizás yo sería injusto con Él, porque esa injusticia también representaba la injusticia que yo mismo estaría a veces ocasionando sobre de su vida. Y no le importó caminar más de 1 kilómetro y llevar cargando una cruz de más de 80 kilos, hasta que alguien iba pasando por ahí y ayudó a Jesús a llevar esa cruz hasta el lugar donde Él sería crucificado. Así se cumple lo escrito por el rey David en Salmos 22:16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando dice porque perros me han rodeado, se refería a los romanos, y cuando dice me han cercado cuadrillas de malignos, se está refiriendo a su mismo pueblo, que una semana antes gritaba hosana en las alturas, y ahora en ese día fueron los que gritaron crucifíquenlo. Y dice la escritura, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe qué quiere decir? Horadaron, traspasaron, clavaron. Clavaron los pies y las manos de Jesús a la cruz. Se imagina el dolor, y todo por la injusticia de personas malas, incrédulas, indiferentes y apáticas a la palabra de Dios, que aún viendo milagros, señales y prodigios, siguen decidiendo no agradecer lo que Él tuvo que padecer para darnos libertad y vida eterna. Porque eso pasó. Ellos vieron los milagros. Los milagros que Jesús hizo, los hizo en el pueblo de Israel. Fueron pocos los que no hizo a la mujer sirofenicia, a la mujer cananea, a la mujer samaritana, al criado del centurión romano. Pero todos los demás fueron hechos al pueblo de Israel, y aún así le crucificaron, le golpearon, le azotaron. Y a veces su iglesia
está así. En ocasiones nos comportamos así con Él. Horadaron sus manos y sus pies a causa de personas malas, injustas, pero la sangre que brota de sus manos y sus pies nos da la autoridad de caminar en su propósito y el poder y la productividad en nuestras manos para orar por los enfermos y que estos sanen, e imponer las manos sobre las personas y liberarlos y transmitir bendición y activar los dones de Dios en la iglesia de Jesucristo. Cada derramamiento que menciona la Escritura tenía un propósito específico. Cuando clavaron ese clavo en los pies de Jesús, esa sangre brota y nos redime de toda maldición y nos hace caminar en el camino, en el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Cuando clavan esas manos, Satanás pensó que inmovilizando las manos de Jesús en esa cruz ya no habría más milagros, ya no habría quien orara por los enfermos, ya no habría quien impusiera las manos para transmitir bendición. Pero esa sangre, al ser derramada, a nosotros nos ha dado el poder de seguir manifestando las obras de Cristo aquí en la tierra. Clavos, quizás de 20 centímetros. ¿Se imagina qué dolor? ¿Se imagina qué padecimiento? Ya estando Jesús inmolado en la cruz, cumpliéndose todo lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 12, vemos como a un Jesús en medio de la peor injusticia, de la peor situación, sigue manifestando un carácter firme y confiado en Dios. Pues aún estando en aquella cruz, en sufrimiento, en agonía y en padecimiento, Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que están haciendo. Estaba pidiendo perdón por nosotros, por los gentiles, por esos soldados romanos que estaban al pie de la cruz, tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos de Él. Sabe, yo lo puedo ver como una representación de la iglesia, estando tan cerca de Él y a veces tan lejos de Él. Sabe, Él da 7 palabras, 7 frases estando ahí en la cruz. La segunda fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún un delincuente que estaba siendo crucificado al lado de Él dio buen testimonio de Él y dijo: nosotros merecemos lo que está pasando, pero este hombre es inocente. Y le pide a Jesús: hoy cuando estés ahí en tu reino, acuérdate de mí. Y es donde Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en el peor momento de su vida, en la medianoche de su vida, Jesús seguía preocupándose por los demás. ¿Qué importaba el dolor? ¿Qué importaban las llagas? ¿Qué importaba todo lo que había sufrido? ¿Qué importaba la injusticia? Eso ni le interesaba. Él seguía puesto ahí con esa convicción de decir: voy a seguir haciendo el bien. Gálatas dice: no se cansen de hacer el bien, no desmayen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a cegar. La tercera frase que Jesús dice ahí en la cruz está en Juan 19:26. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y en el versículo 27 dice: hijo, he ahí tu madre. La siguiente frase que dice es en Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío. Pero Él hace una pregunta y dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Yo creo que el mayor sufrimiento que sintió Jesús estando ahí en la cruz fue cuando, a causa del pecado de todos nosotros, se tuvo que separar del Padre. El no sentir el apoyo del Padre a causa del pecado era algo que quizás era más doloroso que todos los azotes. Porque alguien que valora la presencia de Dios puede orar verdaderamente como oró el salmista, diciendo: prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Alguien que ama la presencia de Dios podrá estar rodeado de situaciones adversas, pero en la presencia de Dios se sabe fortalecido, protegido. Pero dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La palabra que se utiliza ahí del griego al español en muerte es separación. Tuvo que haber una separación porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Y Jesús se hizo maldición, Jesús se hizo pecado, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras maldiciones para redimirnos, para limpiarnos. Y clama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? La siguiente frase que Él dice es: tengo sed. Y quizás Él esperaba que aquellos que un día Él
les dio de beber, les dio de comer, les sanó, les bendijo, les resucitó, pudieran acercarse a darle agua. Y no pasó así. Pasado un tiempo, en Juan 19:30 dice, consumado es. Él sabía que ya no había nada más que hacer, que todo lo que él padeció no había sido en vano ni en balde, sino que ahora la misión estaba cumplida, la deuda estaba pagada. ¿La deuda de quién? La deuda de todos nosotros. La deuda de todos nosotros. Lo que nos iba a costar nuestra vida, nuestra salvación, nuestra libertad. Hubo alguien que se levantó y dijo, yo voy a ir a esa cruz porque los amo por ustedes. Consumado es significa la cuenta está pagada, la deuda está saldada. El diablo pedía que hubiera un sacrificio de sangre de alguien justo. Y dice la Escritura, Dios preguntó si había un hombre que se parara en la brecha en favor de su pueblo. Y no lo encontró, pero se levantó uno. Uno que tomó la firme convicción de no matar por lo que creía, sino de morir por lo que él creía. Él creía desde ese entonces, desde antes de la fundación del mundo, en nosotros. Es por eso que dijo, voy a esa cruz y muero por ellos. Y la última frase que él dice antes de morir es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él volvía al Padre. Él volvía donde pertenecía. Él dijo, hice lo que me has pedido, te glorifiqué, te obedecí, hice tu voluntad. No tengo nada de qué avergonzarme ni de qué arrepentirme. Mi cuerpo puede ser avergonzado, porque a Jesús no lo crucificaron con un con una toalla, con un taparrabo. A Jesús lo crucificaron como el peor de los delincuentes, desnudo, exhibiéndolo. Lo castigaron como al peor de los delincuentes cuando él no había hecho nada. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, qué injusticia, qué injusticia. ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Cómo es injusta la vida conmigo? Dios, ¿cómo eres injusto conmigo? ¿Por qué si yo me porto bien me va mal? ¿Por qué si yo no soy tan malo como ellos eres injusto, Señor? Injustos aquellos que mereciendo un castigo a veces hasta renegamos de Cristo, nos avergonzamos de Él. Y Él con todo y eso, sabiendo qué era lo que iba a pasar, qué era lo que íbamos a hacer, a hablar y a decir, Él dijo, no me importa, porque yo sé que mi Espíritu Santo va a obrar en sus corazones. Aleluya. Después de que dijo consumado es, llegó un soldado romano, tomó una lanza y traspasó su corazón y brotó sangre con agua. Juan 19:34 así lo explica. Un hombre justo había muerto y su cuerpo ya sin sangre era la prueba que había soportado todo y vivido la mayor y peor injusticia para demostrarnos que nos amó con amor eterno, no importando el sufrimiento. Gradualmente derramó toda su sangre hasta el punto de quedar vacío, y todo por amado, alabado sea su nombre. ¿Sabe que en los rastros se tiene que dejar que el pedazo de carne sea drenado? ¿Cómo saben ellos que ya no hay sangre en ese pedazo de carne? Porque empieza a caer agua. Eso quiere decir que toda la sangre ha salido de ahí, se vació de sangre. ¿Sabe? Y él no solamente se desangró en la cruz, todo comenzó cuando fue azotado. Y siguió ese sufrimiento cuando clavaron la corona de espinas, cuando le pegaron en la cara, cuando le arrancaron las barbas, cuando lo clavaron sus manos y sus pies. Es por eso que cuando llega el soldado romano, le introduce la lanza en su costado derecho, atraviesa toda la pleura, el pericardeo, y es ingresado en su corazón esa lanza, y lo que sale es sangre con agua. Porque Él ya había derramado toda su sangre para redimirnos a nosotros. Y todo por injusticias hacia alguien que no las merecía.
¿Cómo es que un hombre tan bueno y justo muere tan injustamente? Quizás alguno lo podía entender. A lo mejor algunos esperaban, como en las películas, que de último momento un milagro pasara como los que él había hecho. Nadie podía dar crédito de que eso en verdad estuviera pasando. ¿Sabe? Yo creo que mucha gente tenía así la esperanza de que de último minuto él fuera sanado y restaurado y que dijeran: wow, mira, un milagro. Apenas ayer estaba viendo la película de Milagro en la celda 7 y todo está mal, uno llora. Imagínese uno de ver una película, se la pasa llorando, se vuelve empático, se siente identificado. Yo he vivido injusticias así. Y uno se enoja con el hombre malo y perverso que mete a la prisión a una inocente. Y cuando se ve que es colgada esa persona en esa película, uno llora y dice: no lo merecía. Y el milagro es que otro toma su vida, toma su lugar, da su vida por el inocente. Pero sabe, nuestro caso es diferente. Un inocente tomó nuestro lugar, que éramos culpables. Y con él no fue como en el cine glamoroso de Hollywood, ahora de Netflix. Él sí murió. Él sí fue sepultado. Tres días. Y sabe, yo estoy seguro que en esos 3 días, para que se cumpliese lo dicho en el libro del profeta Jonás, yo creo que mucha gente murió en vida. Volvieron a perder el propósito, volvieron a perder las ilusiones, las esperanzas. Volvieron a perder la capacidad de soñar y de creer. Porque quizás habían dicho: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y cuando vieron que murió, quizás toda esperanza, toda fe murió con ellos. ¿Sabe? Yo creo que hoy mucha gente está así, que sigue pensando que Jesucristo murió, que siguen creyendo que Él está todavía crucificado en una imagen de madera, de yeso, en una estampita. Y es por eso que viven tan tristes, porque reconocen el sacrificio de un hombre, porque saben el vía crucis, porque saben de su pasión, porque saben que fue injustamente culpado y sentenciado a muerte, pero en sus corazones sigue muerto. En sus corazones tienen la imagen de entrar a un lugar y ver un crucifijo ahí de un hombre que no es Cristo. Porque dice la Escritura que llegando el domingo y muy de mañana fueron al sepulcro algunas personas y que vieron la roca que cubría la entrada del sepulcro removida. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 versos 6 y 7 dice que había ahí unos varones, unos ángeles que decían: no está aquí, sino que ha resucitado. Él ha resucitado, dice. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, injustos, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El sepulcro estaba vacío. El milagro que todos esperaban finalmente sí se suscitó. Él resucitó de entre los muertos. La palabra resucitar significa volver a vivir. ¿Sabe qué habla esto a mi vida? Que todo lo que el pecado había querido matar en mí, que todo lo que el pecado me había hecho creer que había muerto en mí, cuando Jesucristo resucitó, también volvió a vivir en mí. Los sueños, las ilusiones, los anhelos, la fe, todo eso que Dios me había entregado a través del sacrificio de Jesús, volvió a vivir en mí. Es por eso que yo digo: hoy el sepulcro está vacío. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado una maldición. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo pudo entender y le dice: oh muerte, ¿dónde está tu poder? La muerte no pudo contener la vida y la resurrección de Jesucristo. La muerte no pudo detener al autor y al consumador de la fe. Cuando Jesús resucitó, no solo se levantaron y se abrieron algunos sepulcros, sino que en el corazón de muchas personas volvió a vivir la esperanza, volvió a vivir el anhelo, volvió a vivir la fe, volvió a vivir el amor, volvió a vivir todo aquello de lo que Dios nos había hablado a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Es por eso que si bien Él padeció y sufrió lo insufrible, hoy yo quiero decirle que la justicia siempre vence sobre la injusticia, que la vida siempre vence sobre la muerte. Porque, oh muerte, ¿dónde está tu poder? Quedó totalmente sepultado, quedó totalmente desarraigado. Y ese día Cristo nos dijo: a causa de lo que a mí me hicieron, creyeron que me habían derrotado, pero mi sangre a ustedes les ha dado poder, les ha dado victoria, los ha redimido. Mi sangre los ha hecho más que vencedores, los ha hecho aceptos delante de la presencia de mi Padre. Les abrió la puerta, abrió un puente para que ustedes entren, clamen y encuentren favor y misericordia delante de Él. Alabado sea Dios. Ahí donde está usted tiene que adorar, tiene que alabar, porque cuando Jesús resucitó, ese propósito volvió a vivir, ese llamado volvió a vivir, esa asignación volvió a vivir. Quizás usted estaba desanimado, pero yo vengo a decirle desde parte de Dios: anímese, porque Él resucitó, porque Él volvió a vivir. Y si Él ha vuelto a vivir, también vuelve a vivir en nosotros. Así que nada se ha perdido. Alégrese, gócese, llénese de júbilo, porque Él dijo que se iría y que volvería al tercer día. Y cuando Él fue ascendido al cielo, dijo: pero voy a regresar, y lo estamos esperando, porque Él no miente y no se arrepiente. Alabado sea su nombre. Quizás Él sabía que yo también sería injusto con Él. Quizás Él sabía que yo también participaría en esa injusticia, pero Él vio más allá. Él vio el poder, Él vio el poder de la resurrección en nuestra vida, creyendo y sabiendo, confiando que si nosotros verdaderamente creemos en la resurrección de Cristo, creemos que también volvemos a vivir, creemos que nuestro matrimonio vuelve a vivir, creemos que nuestros hijos vuelven a vivir, creemos que nuestras finanzas vuelven a vivir, creemos en el nombre de Jesucristo que nosotros volvemos a vivir. Alabado sea Dios. La muerte no pudo contener la vida de Jesucristo. Gócese, porque ahora vivimos juntamente con Él. Porque los que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy hemos resucitado a vida nueva. Dice la Escritura que nadie te quiera venir a decir lo que eras antes, lo que hacías antes, porque en Cristo eres una nueva criatura, porque has vuelto a vivir. Ese era el propósito de que Él soportara tanto. El propósito era que nosotros pudiéramos darnos cuenta de lo malos y perversos que podemos llegar a ser. Y cuando quizás estábamos al borde de pensamientos tan feos y todo, Él dice: ¡hey! Pero yo he vencido verdaderamente sobre todos esos pensamientos. No lloren, no estén tristes, porque el sepulcro está vacío. He resucitado para darles una vida nueva. He resucitado para decirles que su vida ha sido librada de la muerte y del pecado. Alabado sea Dios. Propinó la derrota más vergonzosa a Satanás, triunfando en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando lo crucificaron dijeron: ya vencimos. El diablo dijo: ni él pudo contra mí. Los fariseos dijeron: ni era. 3 días después se levanta de entre los muertos y nos da vida eterna.
y nos dice: todo lo que yo hice, ¿lo vieron? Sí. ¿Vieron cómo sanaba? ¿Vieron cómo oraba? ¿Vieron cómo buscaba la presencia de papá? ¿Vieron cómo alimentábamos a los que tenían necesidad? ¿Lo vieron? Sí. ¿Qué creen? Ahora también lo podrán hacer ustedes, porque por eso he derramado mi sangre. Pero con la resurrección de Cristo, no solo algunos volvieron a vivir físicamente, sino que espiritualmente muchos también resucitaron. Hoy yo te digo esto, quizás tú no lo ves por primera vez. Quizás tú dices: yo no he muerto. ¿Cómo es que dicen que he vuelto a vivir? Porque espiritualmente estábamos muertos, dice la Biblia. Pero cuando Jesús resucitó en el Espíritu, todos volvimos a vivir. Así que hoy ten la plena certeza y la plena seguridad que no importa el pecado que hayas cometido, lo que hayas dicho, lo que hayas hecho, Jesús fue a la cruz a morir por ti, porque te ama. Hoy entrégale tu vida. Hoy dile: perdóname de todo lo que he hecho, Señor. Quizás yo fui injusto contigo, perdóname. Límpiame de toda maldad, Señor. Confieso mis pecados. Haz esta oración conmigo si tú nos estás viendo por primera vez. Cierra tus ojos y dile: perdóname, me arrepiento, de verdad confieso que fuiste esa cruz y que por causa de mis pecados fuiste crucificado y moriste en aquella cruz. Pero para salvación de mi alma y de mi vida resucitaste al tercer día en poder y en gloria. Yo lo confieso, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Ven, te invito a que habites en mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo hiciste, yo te felicito, porque has pasado de muerte a vida según la Escritura. Jesús resucitó y te ha dado la potestad de volver a vivir. Aleluya. Y a ti, amada iglesia, yo quiero decirte que quizás tú decías: yo no quiero ir a la iglesia porque mi pecado es muy grande. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hoy Él quiere que tú sepas que Él resucitó para decirte que tú puedes comenzar de nuevo, que Él te ha dado una vida nueva para que le sigas echando ganas. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar por tu iglesia, Señor, porque quizás piensa que su propósito ha muerto, porque quizás piensa que su llamado ha muerto, pero hoy Jesús nos recuerda que Él venció a la muerte, que la vida se impuso sobre la muerte, que Él nos ha dado potestad de ser llamados y hechos hijos tuyos, oh Dios, y que ese propósito, ese llamado, esa asignación, Señor, tiene más vida que nunca, tiene más vigencia que nunca. Hoy, Padre, quiero orar por esas familias que solamente ven muerte dentro de casa, por esos matrimonios que dicen: mi corazón está muerto hacia ti. Hoy yo te pido, Señor, que ese espíritu de resurrección obre en sus vidas, que lleve, Padre celestial, Señor, la memoria a lo que tú hiciste, Padre, que fue algo totalmente extraordinario, en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero orar y pedir porque tu iglesia, Señor, se levante en poder, sabiendo que la muerte, Señor, no puede hacer nada en contra de la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy oro, pido y clamo, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones. Y hoy, Señor, es un día de fiesta, es un día de júbilo, es un día de algarabía, es un día de victoria, de conquista, es un día tremendamente victorioso, pues somos más que vencedores por medio de la sangre de Jesucristo. Señor, yo bendigo a tu iglesia y a tu congregación y creo, Señor, que entendieron el mensaje, que lo hemos entendido y que lo vamos a practicar, Señor. Siempre tener una vida renovada en el Espíritu para alabanza de tu nombre. Iglesia, yo te mando un abrazo donde quiera que tú estés. Hoy quítate esas telarañas de la cabeza, esos pensamientos de que injustos son conmigo. Ay, no, ¿por qué a mí? Ay, nadie me quiere. Ay, quítate esos pensamientos, porque hay alguien que lo dio todo, hasta la última gota de su sangre, por amor a ti. Por amor a ti.
tú séle fiel a Cristo, a su iglesia, por amor y gratitud a todo lo que Él nos libró de padecer, porque nos amó con amor eterno. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga. No olvide traer su diezmo, su ofrenda. Es necesario, iglesia. Es necesario. El día de mañana vamos a estar apoyando a las familias que más lo necesiten con comida. Así que no sea arrogante. No diga es que yo no lo necesito. Sabe, a veces el orgullo nos hace decir, no, pues ¿cómo voy a ir? ¿Qué van a decir de mí? Mire, yo voy a participar de esa comida. Y si usted lo necesita, venga. No importa cuántos integrantes hay en su familia, participe. Porque si amamos a Dios, tenemos que externarlo. Y si decimos que somos su iglesia, tenemos que apoyarnos. Bendecimos su vida, le damos gracias a Dios por su vida, le mandamos un abrazo. Y ya no vemos el momento, ya no vemos la hora en que podamos estar reunidos otra vez en esta casa, que es Peniel, nuestra casa. Bendiciones, amada iglesia. Amén y amén.